Cuentos de los hermanos Grimm. Hola, escuincle. Te leí previamente el prólogo. Ahora te voy a leer el primer cuento de este libro. Se llama Hansel y Gretel. Lo voy a leer como está escrito, aunque tú ya anteriormente escuchaste cuando te leí el prólogo que en realidad no era así. ¿Ok? Junto a un bosque muy grande vivía un leñador con su mujer y sus dos hijos, un niño y una niña, llamados Hansel el primero y Gretel la segunda. Pero la mujer no era su madre, sino su madrastra, ya que había nacido del primer matrimonio del padre. El leñador era muy pobre y muchas veces apenas tenía con qué alimentarse a sí mismo y a su familia. Durante un tiempo de hambre que hubo en el país, la situación de aquella familia llegó a ser tan desesperada que no sabían cómo sustentarse. Una noche estaba el leñador cavilando en la cama, sin poder dormir, dando vueltas. Finalmente, dijo a su mujer, ¿qué será de nosotros? ¿Cómo alimentar a nuestros pobres hijos si ni para nosotros tenemos un pedazo de pan con que aplacar el hambre? Respondió ella, se me ha ocurrido una idea. Mañana temprano iremos al bosque con los niños y llegaremos hasta la parte más espesa. Encenderemos una hoguera, les daremos un poco de pan y les encargaremos que guarden. Pero nosotros, terminado nuestro trabajo, volveremos a casa sin recogerlos. Ellos no podrán encontrar el camino de regreso y se perderán. De ningún modo, mujer, exclamó el hombre. Eso no lo hago yo. ¿Cómo podría cometer la crueldad de dejar a mis hijos solos en el bosque para que sean pasto de las fieras? No seas tonto. ¿Prefieres acaso que muramos todos de hambre? Mejor será, en este caso, que empieces a hacer los ataúdes. De esta forma continuó la mujer insistiendo, sin dejarle un momento de reposo, hasta que consintió el hombre, aunque muy a pesar suyo, y exclamando, siempre me entristecerá y me pesará en la conciencia el recuerdo de mis pobres hijos. Pero los niños no habían conseguido dormirse a causa del hambre que sentían, y oyeron toda la conversación del padre con la madrastra. Gretel se puso a llorar amargamente y dijo a Hansel, no hay remedio para nosotros. Tranquilízate, hermana mía, y no te aflijas, le respondió el niño. Ya verás cómo encuentro el modo de que nos salvemos. Cuando se dio cuenta que se habían dormido los adultos, Hansel se levantó y, después de vestirse, se dirigió hacia la puerta de su casa, la abrió y salió. Brillaba la luna llena en el cielo y los blancos guijarros que estaban frente a la casa resplandecían a su luz como plata. El niño los fue recogiendo hasta que no cupieron más en los bolsillos. Luego volvió al dormitorio y dijo a su hermanita, ánimo, niña, duérmete tranquila, que no nos abandonará Dios. Empezaban a vislumbrarse las primeras luces del día y todavía no había aparecido el sol en el horizonte, cuando la madrastra despertó a los niños. Levántense, holgazanes, les dijo, tenemos que ir al bosque a buscar leña. Dio a cada uno un pedazo de pan, advirtiéndoles, guárdenlo para mediodía porque no les podremos dar más. La niña puso las 2 porciones en su delantal, porque los bolsillos de Hansel estaban llenos de piedrecitas. Partieron todos en dirección al bosque, y cuando hubieron andado un buen trecho, se paró el niño un momento, volviéndose hacia la casa. Repitió la misma acción varias veces durante el camino. Finalmente, le preguntó su padre, Hansel, ¿por qué te detienes a menudo y miras atrás? Date prisa y acuérdate de mover los pies. Miro al gatito blanco que está en el tejado y parece querer despedirse de nosotros. Tonto, le dijo la madrastra, no es el gato, sino la chimenea blanca iluminada por el sol. Pero Hansel no miraba al gato, sino que se giraba para dejar caer en el suelo guijarros blancos que señalaran el camino. Cuando llegaron a lo más espeso del bosque, dijo el padre a sus hijos, niños, recojan ramas, que vamos a encender fuego para que no tengan frío. Hansel y Gretel prepararon un montón de leña, y el padre lo encendió. Mientras empezaban a elevarse las llamas, habló el leñador a sus hijos en estos términos. Siéntense junto al fuego y no se muevan hasta que volvamos.
Nosotros iremos a cortar leña y cuando hayamos terminado, vendremos aquí para recogerlos. Hansel y Gretel se quedaron al lado de la hoguera y cuando fue mediodía comieron un trozo de pan. Creían que su padre no andaba lejos, porque les parecía percibir el ruido del hacha, pero no era así, sino que el hombre, para engañarlos, había atado una rama a un árbol seco y al moverla al viento, daba golpes en el tronco. Después de haber comido un poco, el cansancio les hizo cerrar los ojos y se durmieron. Cuando se despertaron, ya era de noche. Gretel se puso a llorar y exclamó: ¿Qué será de nosotros, solos en el bosque? Pero Hansel la consoló con estas palabras: aguardemos un poco más, hasta que salga la luna. Fácilmente hallaremos entonces el camino. No tardó en verse la luna llena. Tomó el niño de la mano a su hermanita y siguieron el camino señalado por las piedrecitas, que brillaban a la luz de la luna como monedas recién acuñadas. Así anduvieron durante toda la noche y llegaron al amanecer a la casa paterna. Llamaron a la puerta y les abrió la madrastra, quien exclamó: ¡Peste de niños! ¿Por qué se habían quedado tanto tiempo en el bosque? Creímos que no querías volver. Pero el padre se alegró de que hubieran vuelto, ya que le pesaba mucho haberlos abandonado en el bosque. Algún tiempo después, hubo una nueva hambre en el país. Una noche, oyeron los niños que la madrastra hablaba al padre de este modo: volvemos a estar sin comida, solo nos queda medio pan. Cuando lo hayamos terminado, se acabó la canción. Forzoso será que volvamos a llevar los niños al bosque para que se pierdan, aunque esta vez hemos de ir más lejos, hasta un punto en el que no sepan hallar el camino de vuelta. Esta es nuestra única posibilidad de salvación. Mucho le dolía al hombre llegar a tal extremo. Pensaba: sería preferible partir el pan con mis hijos hasta el último momento. Pero la mujer no cesaba en sus quejas y culpaba a su marido de la situación en que se encontraban. Quien cede la primera vez, ya puede prepararse a ceder la segunda. Y así el hombre volvió a resignarse y se dispuso a hacer lo que su mujer exigía. Los niños, que todavía estaban despiertos, oyeron todo lo que se habló en el matrimonio. Hansel escuchó atentamente y cuando le pareció que el padre y la madrastra dormían, ideó otro medio y procuró tranquilizar a su hermana diciéndole: no llores, Gretel, duerme tranquila, que el buen Dios volverá a socorrernos. Al día siguiente, muy temprano, entró la mujer en el cuarto de los niños y los hizo levantar. Recibió cada uno un trozo de pan, pero era menor aún que la otra vez. Por el camino, metió Hansel la mano en el bolsillo. Cogió un pedacito de pan al tiempo que se volvía, mirando hacia atrás, y lo arrojó al suelo. Hansel, le interrogó el padre, ¿por qué te detienes y miras para atrás? Sigue tu camino. Estaba mirando mi palomita, que está posada en el tejado y quiere saludarme, respondió el niño. Necio, dijo la mujer, no es la palomita, sino los rayos del sol naciente, que dan sobre la chimenea. Pero Hansel continuó echando migajas de pan de vez en cuando, creyendo que le servirían para volver a encontrar el camino. Llevaron a los niños más lejos que la primera vez, a zonas del bosque en las que jamás habían estado hasta entonces. Encendieron una hoguera y la madrastra les dijo: siéntense aquí. Si están cansados, pueden dormir un poco. Nosotros vamos a cortar leña. Por la tarde, cuando hayamos terminado, pasaremos por ustedes. A mediodía partió Gretel su ración de pan con su hermanito, ya que éste había utilizado la suya para señalar el camino. Se durmieron, y cuando despertaron, era medianoche y no había nadie ido a buscarlos. Hansel consoló a su hermanita, que estaba muy asustada, diciéndole: no tenemos más que esperar a que salga la luna y entonces brillarán a su luz las migajas de pan y nos será fácil encontrar el camino que ha de conducirnos a casa. Apareció el disco de la luna en el horizonte, pero no vieron las migajas, ya que desde mucho antes habían bajado a comerlas los numerosos pajaritos que estaban en los árboles. Aseguraba Hansel que no dejarían, a pesar de ello, de encontrar el camino, pero les fue imposible distinguirlo. Anduvieron toda la noche y también durante el día siguiente, desde la mañana hasta el atardecer, pero no lograron salir del bosque, aunque comieron algunos frutos silvestres, solo. Los hallaron en número muy escaso, por lo que pasaron mucha hambre, tanta que apenas podían andar. Al llegar la noche,
se tendieron al pie de un árbol y se durmieron al instante. A la mañana siguiente, la tercera a partir de aquella en que habían salido de casa, reanudaron la marcha, pero cada vez se internaban más en el bosque, de forma que si no encontraban ayuda estaban irremediablemente perdidos. Hacia mediodía vieron un hermoso pájaro posado en una rama. Era blanco como la nieve y cantaba de un modo tan armonioso, que se detuvieron a escucharlo. Después de lanzar al aire sus trinos durante breves instantes, el ave se alejó y la siguieron los niños. Finalmente se posó en el tejado de una casita, a la que se acercaron los hermanos. Aquella casita estaba hecha de pan y cubierta de bizcochos. Las ventanas eran de azúcar. «Entremos», dijo Hansel, «nos podremos dar un banquete, pero primero voy a comer un poco de tejado y tú podrás arrancar trocitos de ventana, que me parece deben estar muy dulce». Subió el niño al tejado y empezó a probarlo mientras su hermanita mordisqueaba el marco de la ventana. Entonces se oyó una melosa voz que procedía de la casita, del interior de la casita. «Roen y muerden. ¿Quién se come mi casita?». Respondieron los niños. «El viento es, el viento, los hijos del cielo». Y continuaron comiendo. Hansel, que encontraba muy bueno el tejado, cortó un pedazo muy grande del mismo y Gretel había arrancado enteramente el marco de una ventana redonda y estaba sentada comiéndoselo. Se abrió la puerta y salió una mujer muy vieja que se apoyaba en un bastón. Tan grande fue el susto de los niños que dejaron caer las golosinas que tenían en las manos. Pero la vieja se dirigió a ellos con aire afable y les dijo: «Hola, queridos niños. ¿Quién los ha guiado hasta aquí? Entren, entren. Pueden quedarse conmigo, que no les haré daño». Los tomó de la mano y entró con ellos en la casita. Les dio leche azucarada y tortada, y luego manzanas y nueces. Después los condujo a dos blandas camitas, muy bien arregladas, con edredones blancos, y los niños creyeron hallarse en el cielo. Pero la vieja no era buena, como aparentaba, sino una malvada bruja que había construido la casa de las golosinas para atraer a los niños. Cuando los tenía en su poder, los mataba y ponía a cocer, y luego se los comía con gran deleite. Las brujas tienen los ojos encarnados y no ven sino muy de cerca, pero su olfato es tan fino como el de los animales silvestres, y perciben el olor de los seres humanos a bastante distancia. Mientras los hermanitos estaban comiendo la casita, notó olor de niño y dijo para sí, riendo con satisfacción: «Hay dos aquí fuera que no se me escaparán». Por la mañana, antes de que se despertaran los niños, subió a su habitación y al ver su saludable aspecto y sus sonrosadas mejillas, se puso muy contenta y exclamó en voz baja: «¡Qué buen bocado serán!». Cogió a Hansel con sus huesudas manos y lo metió en una caja de madera provista de una puerta formada por barrotes apretados. Aunque el niño lloraba y se agitaba, de nada le sirvió querer oponerse y quedó encerrado en la jaula. Volvió la bruja a la habitación y sacudió a la niña para despertarla, diciéndole: «Levántate, perezosa. Ve a buscar agua, que hemos de preparar la comida de tu hermano. Ya está en la jaula y tiene que ponerse gordo. Cuando esté cebado, me lo comeré». Gretel se puso a llorar amargamente, pero se vio obligada a obedecer a la vieja. La comida que llevaron a Hansel era muy buena, pero a la niña solo le dio cangrejos vacíos, a los que casi no quedaba más que el caparazón. Cada mañana se acercaba a la bruja a la jaula y decía: «Hansel, saca el dedo para que veas si ya estás gordo». Pero el niño, en lugar del dedo, le mostraba un huesecito que había encontrado en la jaula. La vieja, como todas las brujas, tenía los ojos rojos y muy mala vista, por lo que creía que era el dedo del niño y se extrañaba de que su cautivo estuviera siempre tan delgado. Finalmente, después de varias semanas, perdió la paciencia y no quiso esperar más. «Gretel», exclamó, «ve a buscar agua enseguida. Gordo o flaco, he de comerme a Hansel mañana».
La pobre niña estaba muy acongojada y las lágrimas resbalaban por sus mejillas, pero se vio obligada a ayudar a la vieja. «Santo Dios», decía lamentándose, «ojalá nos hubieran devorado las fieras en el bosque. Por lo menos hubiéramos muerto juntos». «No gimas ni lloriquees», le dijo la vieja, «que de nada ha de servirte». A la mañana siguiente tuvo que encender el fuego y poner agua a calentar en la olla. «Pero antes», afirmó la vieja, «tengo que cocer pan. Ya está el horno encendido y amasada la harina». Se fue al horno con la niña. «Mira si está bien encendido», ordenó a Gretel. La malvada bruja esperaba que la niña introdujera la cabeza para empujarla al interior y comerla asada. Pero Gretel se dio cuenta de la intención de la vieja y le dijo: «No sé cómo debe hacerse para verlo. ¿Cómo puede una meterse ahí?» «Necia», respondió la vieja. «La puerta es suficientemente grande. Fíjate bien cómo lo hago yo». La vieja metió la cabeza por la puerta esperando que lo repitiera la niña después de ella, pero a Gretel le dio un fuerte empujón que hizo penetrar todo el cuerpo de la bruja en el horno, cerrando inmediatamente la puerta. Se oyeron unos horribles chillidos y murió la bruja quemada. Marchó la niña corriendo hacia su hermano, gritando: «Hansel, ya está muerta la bruja, estamos libres». Abrió a su hermano, quien salió como un pájaro de su jaula. Como ya no tenían nada que temer, recorrieron la casa de la bruja y hallaron por todos los rincones muchas cajas llenas de perlas y piedras preciosas. «Más prefiero esto que los guijarros», exclamó Hansel, metiendo en los bolsillos tantas como cupieron, mientras Gretel llenaba su delantal, diciendo: «Yo también quiero llevar algo a casa». «Ahora», dijo el niño, «hemos de procurar salir de este bosque hechizado». Partieron los hermanitos, y cuando habían andado cosa de un par de leguas, llegaron a un arroyo bastante ancho. No se veía ningún puente para pasar al otro lado. «No hay puente ni barca», observó la niña, «pero ahí viene un pato blanco. Si yo se lo pido, nos llevará a la otra orilla». Y habiendo dicho esto, gritó: «Patito, buen patito, aquí están Hansel y Gretel, no hay puente ni vado. Llévanos sobre tu blanco dorso». Hansel montó al patito e invitó a su hermana a que hiciera lo propio. «No», respondió Gretel, «sería demasiado peso para el pato, ya me llevará luego». Así lo hizo el buen patito. Llegados a la otra orilla, reanudaron los niños su marcha y al cabo de poco rato empezaron a ver parajes que les eran conocidos y se fueron acercando cada vez más a su casa, hasta que al fin la divisaron a lo lejos. Se pusieron a correr entonces y no tardaron en estar en brazos de su padre, que estaba solo porque se había muerto su mujer, la madrastra de los niños. El leñador no había tenido un instante de reposo desde que, cediendo a las instancias de su esposa, había abandonado a sus hijos en el bosque. Los niños le mostraron las perlas y piedras preciosas, gracias a las cuales gozaron, a partir de entonces, de una vida libre de privaciones. Padre e hijos vivieron con gran felicidad. Bueno, escuincle, como puedes ver en el cuento, la moraleja del cuento es que la familia que se mantiene unida tiene más manera, más formas de salir adelante. Toma el caso de los padres que prefirieron abandonar a los niños, separando a la familia, en pos de la supervivencia. Mientras que el niño se previno, desde la primera ocasión, buscando piedrecillas, pensó en su hermana, cómo ayudarla a ella, siendo menor que él. Tenía que ver por ella, entonces pensó en su familia antes que solo en él. Por eso es que buscó las piedras que brillaban en la noche, que lógicamente fue algo muy inteligente, porque de esta manera él ya se aseguraba de antemano que esos minerales tuvieran la propiedad reflectante necesaria para verse en la oscuridad por la luz de la luna. En la segunda ocasión, como ves lo que dice el libro, quien cede una vez vuelve a ceder, es cuando el leñador
le vuelve a hacer caso, vuelve a separar a la familia otra vez a favor de la supervivencia, y esta vez quedan en peor circunstancias porque en vez de repetir algo que ya les había funcionado, buscaron hacerlo de una manera distinta sin prever antes que el pan era alimento para los pájaros, y no solo para ellos, para las hormigas, para varios insectos, incluso el olfato de los animales silvestres, como dice el libro, es tan fino que lo percibe. Entonces, esta vez quedaron en peor situación, pero aún así, en vez de desanimarse y entristecerse, aun cuando tenían esta vez menos alimento que el anterior, siguieron unidos, siguieron viendo por ellos. Si la niña hubiera tenido más miedo a la bruja que amor a su hermano, hubiera huido y hubiera dejado abandonado a su hermano a su suerte, con lo cual desafortunadamente también ella hubiera quedado a merced de los elementos, o sea, no se hubiera salvado ninguno. Prefirió regresar, prefirió atarse al amor de su hermano y a la preocupación de qué hacer para ayudarlo. Esto la hizo pensar en una situación extrema, en una medida extrema para solucionarla, que fue poner poner la vida de su hermano por sobre la vida de el agresor, que era la bruja, y empujarla. También tienes que notar que nos hace ver el cuento que tienes que poner atención a los ojos de las personas. En los ojos de las personas puedes ver cuando alguien te miente, cuando alguien está de verdad sonriendo, cuando, etcétera. Incluso la violencia, la agresividad se empieza a expresar desde los ojos. En la actuación es más difícil expresar risa que expresar llanto, porque para expresar risa se tienen que mover músculos faciales muy específicos, mientras que para expresar llanto solamente tienes que expresar dolor. Como cuando te caíste, aquí, ¿te acuerdas, escuincle? Entonces, la moraleja, incluso al final, se siguen manteniendo juntos, regresan juntos a la casa paterna, no pensaron en, pues nos abandonaron, ahora tenemos piedras preciosas, pues vámonos de juerga, ¿no? Vámonos a Cancún, sino pensaron primero en regresar a donde su padre. Entendían de alguna manera, incluso, como puedes ver, estos libros retratan la cultura alemana de hace unos cuantos siglos, que fue pasada de boca a boca por medio del relato y que fue recopilada en este libro, en este y otras tantas traducciones de estos libros, para recordar los consejos. Al final, la moraleja es que siempre debes de pensar en tu familia. Recuerda a tus padres, recuerda a tu hermana, siempre lo que pasaste cuando venía, cómo la deseabas, cómo abrazabas a tu mamá desde antes de que naciera tu hermana, diciendo que ya era tu hermanita, ya la querías en ese momento, ya la querías sacar para jugar con ella. Y te teníamos que explicar que todo lleva un tiempo, incluso el preparado de un bebé, la cocción de un bebé, si lo quieres ver así, así como el desarrollo de un pastel. Todo lleva un tiempo. Espero que te haya gustado, chamaquito mocoso, y cuando veas este video me platicas qué piensas del cuento, qué te pareció el cuento, si me entendiste, si no me entendiste, si reflejo mucha luz, etcétera. ¿Ok? Oh, espera, olvidaba hacer algo. Nunca debes de dejar las cosas a medio hacer. En la medida de lo posible, como decía Bukowski, un escritor estadounidense, no hay nada como hacer las cosas bien hechecitas por uno mismo, de principio a fin.
Nunca dejes un fuego encendido en la naturaleza. Siempre llevas agua suficiente para apagarlo si piensas en hacer una fogata.